Bien, ahora comenzamos este estudio de el teorema fundamental del cálculo y lo relacionado con la integral definida y sus aplicaciones. Vamos a comenzar viendo en primer lugar que si tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b, entonces la integral o el área bajo la curva de esa función es igual a la antiderivada de f minúscula, que es f mayúscula, evaluado en el límite superior b, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior a. Es decir, en pocas palabras, que una forma para calcular la integral definida o antiderivada evaluada en el límite superior e inferior es simplemente integrar normalmente y al final evaluar la integral resultante o antiderivada en los puntos A y B. Primero evaluándola en el punto B y luego restándola luego de evaluarla en el punto A. Es decir, esa diferencia de la antiderivada en el punto B y en el punto A es lo que se conoce como el área bajo la curva. Aquí tenemos una notación muy práctica también que es muy útil a la hora de realizar ejercicios, que es esta notación, la antiderivada evaluada en el punto B menos la antiderivada evaluada en el punto A no es más que la función evaluada en el punto o desde el punto A hasta el punto B. Tenemos un ejemplo, nos piden que evaluemos esta integral que tenemos aquí. Básicamente lo primero que hay que hacer es integrar normalmente, ¿sí? Como nosotros sabemos. Esto pues podemos separarlo, podemos verlo como, aunque todavía no hemos visto esa propiedad, vamos a hacerlo de una vez. Entonces esto lo puedo ver como 4x a la cuarta sobre 4 más 7x, y todo esto evaluado entre 1 y 2. ¿Sí? Aquí lo que hice fue integrar común y corriente la integral de una potencia. Sabemos que al exponente se le suma 1 y se divide entre el mismo exponente. Entonces aquí hay unos términos que podemos simplificar. Óigase bien, quedándome como resultado entonces x a la cuarta más 7 veces x evaluado entre 1 y 2. Aquí aplicamos entonces el primer teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow. Entonces esto me va a quedar de la forma siguiente. Tengo x a la cuarta más 7x. Primero se evalúa en el límite superior. Es decir, me quedaría entonces, vamos a escribirlo acá para tenerlo presente, x a la cuarta más 7x evaluado entre el punto 1 y el punto 2. Entonces en primer lugar lo evaluamos en 2, es decir, 2 elevado a la cuarta más 7 que multiplica 2, es una sola expresión, menos tomar la expresión y reemplazar donde está la x por el límite inferior, que es 1, es decir, 1 a la cuarta más 7 veces que multiplica 1. Al resolverlo internamente, 2 a la cuarta sería 16, ¿sí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, más 7 por 2, 14, menos 1 a la cuarta es 1, 7 por 1 me daría 7. Esto me daría entonces 16 más 14 me daría 30, menos 1 más 7 me daría 8 y el resultado sería 22. Bien, esa es una de las formas de resolver esa integral definida. Pasamos ahora a considerar las propiedades más fundamentales. La primera propiedad nos establece que la integral de una constante, la integral definida de una constante, oígase bien, no es más que tomar a la constante y multiplicarla por la diferencia del límite superior e inferior. Es decir, miremos un ejemplo, la integral desde 1 hasta 2 de 3 por diferencial de x. Esto de una vez es 3 que multiplica a la diferencia entre el límite superior, que es 2, menos el límite inferior, que es 1. Esto me daría 3 que multiplica 2, menos 1 me daría 1 y 3 por 1 me daría 3. Segunda propiedad es la propiedad de linealidad, oígase bien, de la integral definida. Esta propiedad nos dice que la integral de la suma o la diferencia, la integral definida, es la suma o la diferencia de las integrales definidas. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, la integral desde 0 hasta pi cuarto. Recuerden que pi cuarto está en el sistema cíclico de pi radianes. Si lo convertimos al sistema sexagesimal, donde
la medición de los ángulos se da en grados, minutos y segundos, nos damos cuenta que pi cuarto, si un pi equivale a 180 grados, entonces pi cuarto es tener a 180 dividido entre 4 y eso pues nos daría 45, ¿sí? Como para tener eso como referencia. Entonces vamos a resolver esta integral. Lo que tenemos que hacer es separar simplemente. Es la integral desde 0 hasta pi cuarto de coseno de x diferencial de x más la integral desde 0 hasta pi cuarto de seno de x diferencial de x. Integramos común y corriente, como ustedes ya saben integrar. Ustedes saben que la integral del coseno es seno positivo y esto va a estar evaluado entre 0 y pi cuarto, más la integral del seno, ya saben que es coseno negativa, y esto va a estar evaluado entre 0 y pi cuarto. Entonces evaluamos primero la función seno en el límite superior, que es pi cuarto, y le restamos la función evaluada en el límite inferior, más, o sea, cada antiderivada por separado. Entonces hay un detalle, y es que esta es menos coseno. Entonces voy a colocar aquí este más y este menos, realmente no tienen razón de ser, va un solo signo, ahí sabemos que es negativo el signo que queda, porque más por menos me daría menos. Entonces menos, ¿por qué menos? Porque la integral o la antiderivada de seno es coseno negativo. Entonces sería, voy a colocar aquí coseno evaluado en el límite superior, que es pi cuarto, menos coseno de la fórmula evaluado en el límite inferior, que es 0, dándome como resultado seno de pi cuarto es el mismo seno de 45 y es raíz de 2 medios. Seno de 0 se pierde, esto es 0, menos coseno de pi cuarto es el mismo coseno de 45, que coincide con el seno de 45, es raíz de 2 medios, menos coseno evaluado en 0 me daría 1. Es decir, que esto es raíz de 2 medios menos raíz de 2 medios más 1. Tengo una expresión positiva y otra negativa, se cancelan, dándome como resultado la integral desde 0 hasta pi cuarto de esa expresión, 1. Tercera propiedad, nos establece que si tengo la integral definida de una constante por una función, la constante puede salir y lo que yo debo hacer es integrar la función común y corriente. Aquí tenemos un ejemplo, resolver la integral desde 0 hasta 1 de 5x al cuadrado diferencial de x. Es decir, que esto es igual, 5 puede salir del integrando, tal cual como lo hacíamos con las integrales indefinidas. La integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado diferencial de x. Entonces me quedaría 5 que multiplica a todo lo que me resulte de esa integral definida. Esa integral me daría x a la 3 sobre 3 evaluado entre 0 y 1. Ustedes se preguntarán, bueno, aquí no utilizamos la constante, ya no es necesaria la constante, puesto que estamos evaluando la antiderivada en los extremos de un intervalo, o sea que no es necesaria escribir la constante, porque ya estamos particularizando el ejercicio más bien. Esto me quedaría 5 que multiplica, evaluamos en el límite superior 1 al cubo sobre 3, menos evaluado en el límite inferior 0 al cubo sobre 3. Esto se me va a cancelar, se me va a perder, me va a dar 0, y esto me quedaría 5 que multiplica a 1 a la 3 es 1 sobre 3, 5 que multiplica a 1 tercio, y esto es 5 tercios. Una cuarta propiedad, esta propiedad es muy interesante porque me permite hacer cambios en los límites, oígase bien, de la integración. Si yo tengo la integral desde b hasta a de f de x diferencial de x, eso lo puedo ver como la integral desde a hasta b, pero anteponiéndole el signo negativo, el signo menos. Ojo, si tú haces cambios en los límites de integración, debes tener presente, oígase bien, que hay que anteponer el signo menos. Vamos a demostrar a través de un ejemplo que la integral desde 2 hasta 1 de esta función x cuadrado menos 4 diferencial de x es lo mismo que tener la integral desde 1 hasta 2, pero anteponiéndole el signo menos. Entonces vamos a comenzar resolviendo la integral desde 2 hasta 1 de x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Esa integral que me va a dar, esa integral, pues si la hacemos directamente sería x a la 3 sobre 3 menos 4x, y esto evaluado entre 2 y 1. Entonces al hacer las respectivas evaluaciones, el límite superior aquí es 1, observen, sería 1 al cubo sobre 3 menos 4 que multiplica 1, ¿sí?
el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. En nuestro caso el límite inferior es 2, sería 2 al cubo sobre 3 menos 4 que multiplica a 2. Entonces me quedaría 1/3 menos 4 menos 2 al cubo sería 8 sobre 3 menos 4 por 2 me daría 8. Pues al resolver estos cálculos sería, por un lado me quedaría, ubico como denominador la unidad y ustedes ya saben que se multiplicaría en cruz. 1 menos 12 sobre 3 menos, acá haga lo mismo, multiplico en cruz, 8 menos 8 por 3, 24 sobre 3. Es decir, eso me estaría dando menos 11 tercios menos, por otro lado me estaría dando menos 16 tercios. Es decir, me daría menos 11 tercios más 16 tercios, menos por menos es más, y esto es 5 tercios. Realmente esa integral me está dando 5 tercios. Digamos que queda como prueba para ustedes, esto es para el estudiante, verificar, ¿sí? A manera de práctica o de ejercicio para que vayan calentando motores, que la integral desde 1 hasta 2 de la expresión x al cuadrado menos 4 diferencial de x con el signo menos, eso también me va a dar 5 tercios. Eso ya queda a manera del estudiante. Bien, una propiedad 5 nos dice que la integral cuyo límite inferior y superior sean iguales, esa integral me daría 0. ¿Por qué? Porque pues básicamente es como si tú quisieras calcular, digamos, el área de una región cuyo límite inferior y límite superior es el mismo. Esa área es 0, no existe. Es como si, por ejemplo, yo tuviera esta curva, imagínate, y me piden hallar el área, este es A, desde A hasta el mismo A. No tiene sentido porque estamos hablando de un solo punto, por lo tanto esa área sería nula. Es decir, la integral desde 2 hasta 2 de x al cubo, eso me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque los límites superior e inferior pues son iguales.